Sí, adelante, diputado. Claramente no iba a tomar la palabra porque además convenimos en la reunión de bloque que fuera el diputado liberal que informara, pero como el diputado Blanco hizo alusión a algunas consideraciones concretas que exceden la materia presupuestaria, yo también quería detenerme en algunos detalles que me parecían interesantes traer también a colación. Porque además lo bueno de este momento político es que el espejo está colocado delante de nosotros y la realidad inmediata, pasada, puede verse con facilidad. No nos hemos alejado tanto del 2019 o del 2007 para perder la memoria de las cosas que ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Y no por voluntad política, porque todos los gobiernos tienen aciertos y errores y todos los gobiernos son de alguna u otra manera responsables de las cosas que ocurren en sus provincias o en sus municipios. Y como el diputado preopinante hacía alusión a que había momentos y renuncias, yo creo que vale la pena también destacar algunas situaciones porque, bien lo dijo el presidente de bloque del socialismo, hay que ver no hacia dónde van, sino desde dónde vienen. Y la verdad es que sinceramente yo también quiero marcar algunos momentos, porque es probable que en este recinto no se valore tanto como en algunos otros lugares el congelamiento de tarifas en la provincia de Santa Fe. Este año no ha aumentado la luz, pese a que hemos tenido un año muy difícil, después que en la provincia se aumentaran más de 3.000% las tarifas de luz y más de 2.800% la tarifa de agua en los últimos 12 años, superando cualquier índice inflacionario. El índice del INDEC, con K, al que en tanto desconfiaban, o el índice Bullrich, que ha sido referencia permanente de cual medio de comunicación atacado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o el de Néstor Kirchner. Más de 2.800% el aumento de agua, por encima de cualquier costo de vida, por encima de cualquier salario promedio de los trabajadores públicos y privados, en la provincia de Santa Fe, en la misma que administraron hasta el 11 de diciembre del 2019, quienes hoy están conduciendo la oposición en la provincia de Santa Fe. ¿Es un deshonor? No, pero hay que hacerse cargo de la realidad, que congelar las tarifas tiene un costo y también conlleva una decisión política. Y este gobierno, probablemente con algunos errores, pero con mucho acierto, hizo lo que veníamos reclamando muchísimo lo que estamos hoy en el oficialismo y éramos oposición. Congelar las tarifas para que no sean los sectores populares y los sectores de la industria y el trabajo los que tengan que enfrentar una situación de readecuación y de ajuste en los precios. Y me parece que es una decisión que no se pone en valor. Y me parece que es una decisión que implica básicamente una respuesta política por parte de la provincia y también un reflejo presupuestario para el 2020 y el 2021. Presupuesto que no vale la pena volver a destacar, como han dicho otros diputados y diputadas preopinantes, no es un presupuesto que hayamos hecho nosotros, el de la actualidad. Quiero destacar también algunos números que me parecen interesantes, porque sin pandemia, o por lo menos sin una pandemia o una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, según los datos oficiales del INDEC, que ya no manejaba nuestro gobierno, sino el gobierno que se fue, digo el de Mauricio Macri, en la provincia de Santa Fe, entre el año 2016 y el año 2018, se cerraron 2.726 empresas, de las cuales 263, casi el 10%, son o eran industrias. Una crisis fenomenal, mientras funcionaba por la galería el Consejo Económico y Social, ámbito que valoramos, pero que evidentemente a la luz del resultado de las políticas económicas nacionales no pudo frenar la embestida de las políticas salvajes neoliberales. Digo esto porque si tanto valen las formas y tanto valen los programas, valdría también la pena que esos programas incidan realmente y eficazmente en la realidad. Y ni el Consejo Económico Social, vuelvo a repetir que es un ámbito que ponderamos, y ninguna política provincial, con la llamada teoría, o como le gusta decir al diputado Blanco, el plan, en este caso Contigiani, cuando era ministro de Producción, pudo frenar lo que fue el desgajamiento, el desmembramiento, el industricidio que se produjo en la provincia de Santa Fe de la mano de Mauricio Macri. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno provincial? Suscribir un pacto fiscal. Con buena fe, por supuesto. ¿Pero a qué escenario nos llevó? Bueno, según nuestra perspectiva, al peor de los escenarios. Una provincia que acompañó, bajo promesa del cumplimiento de la deuda exigible por parte de la provincia de Santa Fe con la ANSES,
al peor de los mundos fiscales, económicos y sociales, de la mano de Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos desde el año 2015, diciembre del 2015, a diciembre del 2019. Y por supuesto, señor presidente, que no hay responsabilidades en todo lo que ha ocurrido de las gestiones anteriores, porque uno no puede descontextualizar el país en el que vive y las cosas que suceden. Como tampoco fue mérito exclusivo de los gobiernos provinciales anteriores la situación que los argentinos y las argentinas pudieron vivir gracias a las políticas nacionales. Pareciera mentira que en Santa Fe gobernaba el Frente Progresista Cívico y Social, que hacía las cosas bien, pero nuestro gobierno nacional, que dirigía la macro y la micropolítica económica, que había acordado con los bonistas, que había cancelado la deuda externa, que había hecho crecer el sueldo de los jubilados, que había hecho crecer de vuelta el sueldo de los maestros, que había tenido una ley de educación, que volvió a generar más de 2 millones de puestos de trabajo en 3 años, bueno, parece que las políticas nacionales no llegaban a la provincia de Santa Fe. Entonces, contextualizar o descontextualizar, según nuestra humilde creencia, puede llevar a cometer algunas injusticias con la historia. Porque si descontextualizáramos, tendríamos que decir, y hablando de renuncia, que al ministro de Seguridad del doctor Antonio Bonfatti, el doctor Leandro Corti, lo echaron como un perro porque no podía supuestamente garantizar la presencia de la barra brava de Rosario Central para jugar un partido con River Plate en cancha de Colón de Santa Fe. Y fíjese si contextualizáramos por la enorme crisis que en materia de seguridad atravesaba la provincia de Santa Fe. Será por eso que tenemos que contextualizar que cuando votamos en esta misma Cámara la ley que creaba el organismo de investigación judicial y en el medio de una revuelta de intentos de sedición policial se vetaron prácticamente la mayor parte de los artículos a pedido de las propias fuerzas para poder levantar el intento de sedición del gobierno de Antonio Bonfatti. Y ni hablar de otros casos, tristemente célebres, como el caso del comisario Tognoli, que no renunció, se dio directamente a la fuga. Ahora, nadie puede creer que esa ha sido la política de seguridad del gobierno anterior. Ahora, que ha tenido aciertos y errores, por supuesto, como la van a tener todos los gobiernos que vengan de acá hacia adelante y los que han tenido de acá hacia atrás. Por eso, señor presidente, yo creo particularmente que no se puede descontextualizar o llamar tan livianamente a construir un gobierno con equipos si uno no tiene en cuenta el contexto económico, político y social en el que estamos viviendo. A nosotros nos hubiera gustado, y me hago cargo, porque además lo hemos manifestado en esta sesión o en esta Cámara, en este recinto y defendiendo las mismas cosas siempre, probablemente tener un año mucho más fuerte en materia paritaria, probablemente tener un año mucho mejor en términos sociales, probablemente no tener que ir a ver cómo miles de santafesinos han tenido que padecer las consecuencias sanitarias, pero también políticas y económicas por parte de lo que ha sido la peor pandemia de la historia moderna a nivel mundial. Pero, señor presidente, pareciera que tenemos que venir como gobierno a suplicar que en aras a la colaboración nos den una herramienta que a esta altura del partido creo que cualquier gobierno en democracia pretende sanamente tener, que es un presupuesto. Nadie pide que compartan la política económica del gobierno de Omar Perotti. Lo que sí pedimos es que tengamos la posibilidad de generar un proceso de conversaciones y fundamentalmente de respaldo a las gestiones. Yo no creo, señor presidente, que cualquier espacio político que haya gobernado y que pretenda volver a gobernar pueda ganar las elecciones sobre la base de imponer su voluntad circunstancial en determinadas cámaras o tener una operación sistemática de reducción de daño, como le gusta decir también al diputado propinante. Yo creo, señor presidente, que si esta legislatura, si la política santafesina, e incluido el gobierno y el Poder Ejecutivo, no tienen para con la sociedad un acto de reparación desde lo político, un acto de sanación desde el valor de la palabra y la consecución de los hechos, ya no es el gobierno de Perotti el que va a correr serio riesgo de tener un deterioro frente a la sociedad. Vamos a hacer nosotros, la clase dirigente, lo que vamos a tener que dar explicaciones qué carajo estábamos haciendo cuando las cosas pasaban frente a la ventana de otra casa. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.